Y fuimos héroes. Falta Ángela cuando tú quieras. La esperamos. Sí. Spinner. O los lunes de escuela pueden ser interesantes. El día en que él llegó a la escuela era un lunes como todos los lunes. Uno de esos lunes aburridos en los que no sucede nada glorioso ni espectacular en una clase de cuarto curso. Uno de esos lunes en los que a primera hora ese profesor, flaco como un fémur, te escoge a ti entre 40 chicos y arroja sobre tus pequeños hombros esa pregunta incómoda de los lunes. ¿Y la tarea, jovencito? Y tú te quedas mudo, mirándolo desde alguna nebulosa muy lejana, porque una vez más has olvidado hacer los deberes. Y sobre todo, no has llevado el libro de matemáticas. Así que el hueso te mira con ojos centelleantes y vocifera. ¡Una vez más! ¡Pedazo de zoquete! ¡Cabecilla mal alumno! ¡Niño disortográfico, desapopélico, antisintáctico, antidialéctico! ¡Y lo que es peor! ¡Un niño sin porvenir! ¡Eso es lo que eres! ¡Un niño sin porvenir! ¿Y tú? Solo te encoges de hombros y tuerces la boca. Como si eso de niño sin porvenir no te importara nada. Como si esa frase fuera de sentido, no te sacudiera y rompiera algo muy dentro de ti, en alguna parte. Aún así tú te declaras vencedor, porque apenas el hueso se da la vuelta, le dibujas todas esas muecas en la espalda y les dejas claro a todos que tú eres el hueso más duro de roer de todos los huesos de la escuela. Todo un cabecilla, que a pesar de no haber alcanzado la estatura media a la edad de 10 años, y de todo ese historial de cero revoloteando alrededor de tu cabeza como moscas, levanta la frente, lleva los puños apretados y sobre todo llevas ese tirachinas todoterreno oculto en el bolsillo izquierdo,
por si alguien se atreve a meterse con tu sombra. Con que todos, absolutamente todos, temen a mis puños. Y lo mejor de lo mejor, no me quieren cerca. Así que es un lunes como todos esos lunes, uno de esos lunes aburridos y tediosos como una página entera de la O. Pero de pronto, y sin que nadie se lo espere, ¡pum!, alguien abre la puerta de un solo manotazo. Y allí, sin avisar, aparece un niño enorme y robusto. Más alto todavía que el profesor Hueso, y más fuerte que yo y todos juntos. Un grandullón con una sonrisa resplandeciente. De inmediato, el profesor Hueso examina con sus gafas telescópicas al grandullón resplandeciente y por fin le dice: ¡ajá! ¿Con qué tú eres ese Fredo? Ese Fred. O Freddy, como te llames. ¿No es así? El grandullón resplandeciente se lo piensa un poco. Y después de un silencio largo como un tren contesta: ¡no! El profesor Hueso deja caer sus gafas telescópicas de un sopetón, porque nadie puede decirle un no rotundo. Entonces, ¿cómo te llamas? Soy... Spider. ¿Spider? Vocifera el Hueso, como si hubiera visto una larva a través de un microscopio. Y todos estallamos en sonoras carcajadas. Vaya, después de todo ese lunes no iba a ser como todos los lunes. Ese lunes sí que comenzaba a ponerse interesante. De cómo acabar con la reputación de un cabecilla. ¡Silencio todos! Y tú, Fredo, Fred, o como te llames, será mejor que vayas a sentarte con alguno de tus compañeros. Vocifera el Hueso. El grandullón resplandeciente mira a su alrededor. Rápidamente todos, absolutamente todos, dejan de reír. Clavan la mirada en sus libros de matemáticas, como si esos libros les parecieran de pronto lo más interesante del planeta. Todos menos yo, que no he traído mi libro de matemáticas. El grandullón resplandeciente detiene su mirada y por fin abre la boca, como si hubiera encontrado un gran tesoro, y dice a toda voz: ¡allí! Con ese último. diablos, ese último pegado a la pared como una calcamonía borrosa y olvidada, soy yo. Con ese chico de los puños apretados sobre su pupitre. Unos puños a punto de estrellarlos con el que se me ponga enfrente. ¿Oíste, grandullón resplandeciente? Así que no te atrevas. Pero no me escucha. Tampoco parece tener miedo de mis puños. Y camina como si tal cosa, acercándose peligroso como un misil. Un devastador misil que llega hasta mi pupitre y me sonríe con cara de tonto. Hola. Dice alargándome su mano. Una mano tan grande como 2 o 3 mías. Y aunque yo le miro con mis más feroces ojos de asterisco, él se deja caer a mi lado como una montaña estorbosa. ¡Una montaña estorbosa! Es lo que grita a toda voz Roque, el primero de la clase. Ese niño de pelo relamido y raya en medio. ¡Miren eso! A un lado de la montaña estorbosa, el cabecilla no parece sino un insignificante hongo. ¡Hongo! 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 Y todos estallan en sonoras carcajadas, como si ese fuera el mejor chiste del planeta. ¡Me las pagaréis todos juntos! Y les enseño mis puños. Pero claro, los puños de un insignificante hongo ya no impresionan demasiado. Y ríen más y más. Entre tanto, el grandullón resplandeciente sonríe feliz. No deja de palmear sus manazas sobre sus piernas, como si todas esas burlas fueran piropos. Tú, deja de palmear tus manos. Lo único que logras con eso es seguir llamando la atención. Y ya fue suficiente con la manera en cómo te presentaste. Lo sé. ¿Acaso no lo sabes? La manera en cómo te presentas por primera vez en la escuela marca en definitivo cómo es que los demás se comportarán contigo. ¿Lo sabes o no? Lo siento. Y tú vienes aquí y te presentas como un tonto. ¡Spider! ¿Qué diablos fue eso? Pero ese soy yo, es Spider. Encima vienes y te sientas a mi lado como eso.
como una montaña estorbosa. ¿Te haber traído mi camiseta? Nadie, ni siquiera tú, dudaría quién soy. Y ahora todos me ven Como como eso, eso. mi camiseta hubiera trepado por todas las paredes como un Spiderman. Todos se pelearían por sentarse conmigo. Como un insignificante. ¿De haber traído mi camiseta? Pues estarías contento, porque nadie en el mundo te haría sentir como un champiñón. ¡Marco! ¿Oíste? Me llamo Marco, el cabecilla de la clase. Un chico muy malo, del que todos huyen y al que todos respetan. Hasta que te sentaste a mi lado. Lo siento, ¿Tartamudeas? No, solo cuando hablo. Cuando tengo miedo. Eres un marciano. Eso es lo que eres. Soy un Spider, es lo que soy. El único descendiente en línea directa del verdadero Spider-Man. ¡Mira! ¡Está bien! Pero no vuelvas a hacer eso. Y el grandullón resplandeciente por fin se queda quieto, mirando con demasiada atención el pizarrón, como si allí estuviera sucediendo un evento extraordinario que solo él y nadie más es capaz de ver. Durante el resto de la clase, los demás me arrojan una lluvia de bolitas de papel cuadriculado con todo tipo de mensajes. Enano, pulga, microbio. Decenas de adjetivos calificativos capaces de desintegrar en un microsegundo la reputación del más terrible de los cabecillas de una clase de cuarto curso. ¡Gusano apestoso! Pero no, apestoso no. Nada va a ir bien a partir de ahora, grandullón. Y el grandullón resplandeciente solo aprieta la boca. Se queda mirando las manchas de sus zapatos. Y yo me hundo cada vez más en mi pupitre, como un barco en medio de arenas movedizas. Te prometo que mañana todo será distinto. Voy a traer mi camiseta superpoderosa y todos volverán a respetarte. Spaghetti Western. O lo que es lo mismo, una del oeste. Al día siguiente, el grandullón resplandeciente está en la entrada de la escuela, esperándome como un soldado. ¡Y diablos! Ha cumplido su promesa. Lleva puesta una tonta camiseta de Spiderman que le viene chica. Ahora intento alejarme de él y desaparecer. Pero nada, me sigue como sombra a todas partes. Oye tú, no hace falta que vengas conmigo. Sé muy bien cómo defenderme solo. Tengo suficiente con mis tirachinas y sobre todo con mis puños. ¿Tus puños? Eres un chico puños de acero. Si lo eres, tú y yo haremos grandes hazañas juntos. ¡Que no te necesito a ti ni a tu tonta camiseta! Voy a enseñarte cómo se enfrentan los malhechores. Viviremos grandes aventuras. Con un solo bambán de mis tirachinas, todos volverán a respetarme. ¡Ya verás! Este será nuestro primer número de nuestro gran cómic de aventuras. Ya voy. Rumbo al salón, seguido del grandullón resplandeciente, que ahora con esa camiseta parece más enorme y más tonto todavía. Chico puños de acero y Spider logran atravesar el camino peligroso hasta que llegan a la guarida de los malhechores que le han llamado Hongo, Hongo. ¡Se te detiene! Chico puños de acero se concentra. Pongo cara de Spaghetti Western. De malo del oeste. Su diente derecho le brilla amenazante. ¡Y entramos como forajidos! ¡Ah! Pero de pronto, ese de la vida y su pandilla son los primeros en disparar. ¡Van, van! ¡Ah! ¡Con un montón de burlas! ¡Como cañonazos! El chico puños de acero da un paso atrás. Y otro, con los ojos espantados. Su tirachinas vuelve a esconderse detrás de su pantalón. Sus piernas se derriten como dos barras de plastilina abandonadas al sol. Y todos estallan de la risa. ¡Nos rodean por todas partes! ¡Estamos perdidos, grandullón! ¡No tan rápido, chico puños de acero! Pero repentinamente el grandullón resplandeciente pone cara de cómic de aventuras. Enchina los ojos. Respira una bocanada de aire puro. Y aprieta los dientes como si mordieran un cuchillo. Da un paso poderoso al frente. Y luego otro. Y otro. Y otro. Hasta que su sombra
enorme como un árbol, se arroja sobre toda esa banda de malhechores. Y todos hasta el relamido ponen cara de bollo crudo. Perdónanos la vida, le piden de rodillas. Nunca más volveremos a decirlo a tu amigo, eres un hongo. Y por fin, ¡guau! El chico puños de acero, all right, vuelve a sonreír. Su diente de leche brilla. Amenazante. ¡A celebrar nuestra victoria, Grandullón! Pero de pronto, y sin que nadie lo haya invitado a nuestra aventura, ¡El hueso! ¿Qué está sucediendo aquí? Vocifera el hueso. pero ninguno de los malhechores se atreve a decir ni pío. Los cobardes se escurren cada uno hasta sus pupitres. Pálidos todavía, como si acabaran de enfrentarse a un vengador anónimo. Un par de dos héroes. Durante la clase ya no hay lluvia de bolitas de papel cuadriculado. Ni una sola palabrota. ¿Cómo hiciste eso, Grandullón? Con mis super camisetas Si tú lo dices. y con tus puños, claro. A partir de ahora seremos un par de dos héroes. Un Spider y un Jojo puños de acero. Juntos. Oye, pero Jojo no es ningún héroe. Para mí sí que lo es. ¿Y sabes, Jojo? Nunca más vas a necesitar ni de tus puños ni de tus tirachinas. Porque nadie volverá a meterse contigo. ¡A callar! ¡Esos dos del fondo! ¡O serán fuera de la clase! Vocifera el hueso. Callamos, pero de contentos. Porque el Grandullón, Spider y yo tenemos una gran sonrisa dibujada en la cara. Tan grande como una hamaca. Un Spider atrapado en su laberinto. Aunque nadie lo crea de cierto, mi amigo Spider sabe muchas cosas. Solo que nadie le pregunta nada que a él pueda interesarle. Pueden decir muchas cosas de Spider, pero tonto no es. Si los demás se detuvieran a conocerlo un poco, verían todas las cosas que sabe hacer. Y no son pocas. Es cierto que hay algo de las letras que no se le da nada bien. Y es que Spider habla y no tiene miedo, todo parece estar en su lugar y estar correcto. Pero cuando trata de escribir sobre el papel, todo se le descompone. Allí se mezcla todo, Jojo, como un plato sopa de letras. Todo brinca, sale empujándose, como cuando haces palomitas, Jojo. Pero es mucho peor cuando el hueso lo saca a escribir en el pizarrón. Allí todo se vuelve tenebroso. Las letras y los números se tuercen en mi mano, Jojo. Entonces viene el hueso y lo mira con ojos centelleantes. Las letras y los números se enredan en mis manos como serpientes. Spider, a punto de ser aniquilado por las preguntas del hueso. ¡No me gustan las serpientes, Jojo! Spider, tratando de domar esas letras y esos números, como un prestidigitador que se ha puesto nervioso. ¿Saben? A veces no es fácil pasar por esto. Ver a tu mejor amigo a punto de ser fusilado en el paredón del pizarrón. Me enredo todo en ese laberinto. Spider perdiéndose allí dentro. Entonces soy ese niño que vuela con alas de cera. Con alas de cera para escapar. Para escapar de ese laberinto. Spider, tratando de volar lo más alto que puede. Que al acercarse demasiado al sol, se cae, Jojo. Se cae. Y tú no puedes hacer ni decir nada para rescatarlo, porque solo eres un cabecilla mal alumno. Y peor aún, un niño sin porvenir, al que nadie va a creer porque no cuenta con la aprobación de ningún adulto. Así que solo miras a Spider, que recibe por ello las burlas de los demás. Y toda esa lluvia de reglazos en las colas. Spider, que aun cuando es el más alto de todos, no hace otra cosa que mirarse los zapatos y ponerse como un tomate en el fondo de la clase, cuando el hueso lo deja por un buen rato de cara a la pared. Spider, que se queda muy quieto,
con el corazón pálido, casi transparente, y los ojos fijos en algún agujero. A veces no es fácil sacarlo de allí, hasta que llega la hora del recreo y voy a por él. Spider. Eso es lo único en lo que no me parezco a Spider-Man Yo-Yo. Él suele trepar muy alto. Pero yo tengo miedo de lo alto, Yo-Yo. A mí no me gustaría caerme de lo alto como ese sícaro, Yo-Yo. No vas a caerte, porque yo estaré allí para ayudarte. Anda, vamos. Vamos. ¿Y me leerás una nueva historia? Una buena historia. ¿Contaremos patos en el estanque? Todos los que tú quieras, Speed. Y cuando Yo-Yo me dice Speed, todo se ilumina. Todo. Otra vez. Porque mi corazón se vuelve más que rojo. ¿Estaremos juntos, Yo-Yo? Sí, Speed. Siempre. Todo el tiempo que tú quieras. Aunque seamos tan diferentes como un hongo en una montaña. Sí, Speed. ¿Sabes, Yo-Yo? A mí me gusta que seas pequeño como un pajarito. Así podré cuidarte siempre. Y a mí me gusta que seas tan grande como una montaña. Así podré ir siempre a ti. Y llegamos juntos al estanque. Y el día sonríe otra vez. Un niño sin porvenir. Todos dicen que Yo-Yo es un niño malo. Y que por eso nadie quiere tenerle cerca. ¡Así es mejor!, dice él. Pero en el fondo yo sé que se siente solo. El profesor Hueso y el director han dicho a mis padres que no es bueno que Yo-Yo sea mi amigo. Y que si mamá y papá quieren, pueden cambiarme de pupitre y alejarme de él, porque Yo-Yo es un niño sin porvenir y que de él no sacaré ningún provecho. Yo no quiero ser amigo de Yo-Yo para sacarle nada. Solo quiero ser su amigo para quererlo mucho y que él también me quiera. Y nada más. Mamá y papá dicen que eso está muy bien, porque querer y ser querido es de lo más importante en una vida. Así que no me cambian de pupitre y Yo-Yo y yo permanecemos siempre juntos. Es cierto que a veces es un niño extraño, pero lo extraño no es porque sea malo, ni porque todo el tiempo cierre sus puños, ni siquiera porque lleve escondido a ese tirachinas, sino porque a veces actúa de forma que no entiendo. Hay muchas cosas que no entiendes, Spider. Sobre todo no entiendo cuando Yo-Yo llega a clase con ese suéter tan enorme cubriéndole los brazos. Aun cuando hace un sol despamparante, todos llevamos camiseta. ¡Diablos, Spider! Te lo he dicho 1.000.000 de veces. Es porque mi papá vive en el Polo Norte. ¡Eso es todo! En esos días de suéter largo y enorme, Yo-Yo lleva sus puños más cerrados y más apretados que nunca. Los cierra con tanta fuerza que sus nudillos se ponen muy rojos, como si llevara algo dentro que le quema. En esos días Yo-Yo no quiere nada, absolutamente nada, ni conmigo ni con nadie. Ni siquiera le apetece ir con la señorita Greta para que nos preste uno de sus libros. En esos días, lo único que Yo-Yo quiere es subirse al gran árbol y quedarse allí, perdido en algún lugar.
Dentro. Bajo la sombra del gran árbol. 7. 19. 33. 49. 63. 77. 89. 94. 103. Hoy he contado más de 103 patitos mientras espero a que Yo-Yo baje del gran árbol. ¿Sabes, Yo-Yo? Tienes razón de no estar contento. No está nada bien que los demás te sigan diciendo todas esas tonterías. Y tampoco está nada bien que el profesor Hueso te diga que eres un niño sin porvenir. Todas esas cosas que dejan descolorido el corazón de un niño. ¡Mejor vete! Pero yo estoy aquí contigo. No está bien que todo el tiempo me sigas a todas partes. Pero tú eres mi lugar favorito, Yo-Yo. Además, no sabría dónde ir en esta escuela. ¡No sabes nada de nada! Ni siquiera sabes lo que se siente que todos los demás crezcan a tu alrededor como la hierba. Y tú te quedes abajo, estancado en tus pocos centímetros, viviendo entre el pasto y las bajas coníferas, y que por eso te hagan todas esas burlas. Esos niños se creen grandes solo porque son más altos que tú. Pero no se han dado cuenta que la altura les aleja de los detalles. Y los detalles son toda la vida, Yo-Yo. ¿Quién lo dice? Lo digo yo, y eso es suficiente. Así que no es para tanto, ¿no? Y mucho menos sabes lo que se siente si alguien te aplasta como un 100 pies, sin que puedas hacer ni decir nada. Los 100 pies son invertebrados muy interesantes, Yo-Yo. ¡Eres un tonto! ¿Sabes? El otro día escuché a un Hueso decir que yo también estoy estancado. No sé muy bien qué quiso decir con eso. Pero si tú estás estancado en tus pocos centímetros, yo también lo estoy en mis muchos centímetros. Así que somos parecidos, Yo-Yo, como amigos, o si tú lo quieres, como dos hermanos. Como un par de idiotas estancados. Además, la señorita Neta ha dicho que el corazón y las orejas suelen crecer hasta el último momento. Así que crecerán de cualquier forma, Yo-Yo. ¡Cállate ya, pibe! Si tú lo quieres, Yo-Yo. Un día voy a irme a mi lugar secreto. Un lugar donde no tenga que cargar contigo ni con todas tus preguntas tontas. Lo siento, Yo-Yo. Será un lugar muy lejos y muy alto. Lo siento, Yo-Yo. Y ni tú ni nadie podrá alcanzarme. Eso suena muy lejos, Yo-Yo. Si no te callas, acabaré contigo con mis tirachinas. Yo saca sus tirachinas y me mira de todas esas ramas. Sus ojos se ponen oscuros como pozos. Me cago, porque en ese momento él quiere acabar con todo y de una vez por todas. 2 patitos. Yo se ha quedado perdido muy arriba del gran árbol. Yo. ¿Sigues ahí, Yo? Ya no haré más preguntas tontas, Yo. ¿Pero me dejarás ir contigo a tu lugar secreto? Yo. No contesta. Todo alrededor se queda tan solo, tan quieto, tan silencio. Todo. Menos el estanque, que de repente y sin razón alguna se agita y chapotea. Los patitos revolotean y chocan unos contra otros, agitan sus alas espantadas y parlotean. ¡Una paparrera de patitos, Yo! ¿A dónde van con tanta prisa, Yo? ¿Puedes vernos desde arriba, Yo? ¡Mira! Se han ido tan rápidos y tan desplantados. Todos. Menos esos dos.
quedado atrás yo, muy solos y muy quietos. Han dejado caer sus cabecitas dentro del agua como si se empeñaran en descifrar un gran misterio en el fondo del estanque. Dos patitos quietos y estancados, yo, con ese hilito demasiado rojo siguiéndoles detrás. Un par de dos patitos blancos. Ha sonado el timbre de regreso a clase. Por fin me deshago de ese Spinner. En la clase todo parece como antes. Solo que ha pasado mucho tiempo y él no ha regresado. Al terminar de clase, el profesor Hueso se da cuenta. ¿Y ese niño, Fred? ¿Dónde está? No lo sé. ¿Acaso no está todo el tiempo contigo? No. Quiero decir, no sé dónde está. El Hueso carraspea, pone cara de Sherlock Holmes y pregunta uno a los demás. ¿Nadie lo ha visto? Todos callan. El Hueso se pone gris como su traje y dice: daré parte a la dirección. Pero apenas abre la puerta, ahí está Spider. Spider, todo despeinado. Spider, con su camiseta llena de lodo. Spider, con los pantalones mojados hasta la cintura. Spider, acurrucando algo dentro de sus manos. Son míos. Spider, que abre sus dos manos como si trajera florecitas. Y todos miramos allí, con los ojos fuera de órbita, porque lo que acurruca a Spider no son florecitas, sino dos bolitas de plumas blancas. Me mira. Sus lágrimas dibujan dos grandes surcos en su cara llena de lodo. Solo quería acariciarlos, yo. Y todos nos quedamos boquiabiertos, como peces tratando de respirar fuera del agua. Todos, hasta el Hueso. Las manos de Spider. En la dirección, el psicólogo nos habla del amor y del cuidado a los animales. Pero yo solo veo a Spider. Spider que no deja de mirar sus manos. Spider que ahora ya no quiere ser ningún héroe. Spider, el niño más triste y más pequeño del planeta. Un niño que no deja de temblar y llorar a mares. ¿A dónde se han llevado mis patitos, yo? Si pudiera, borraría todo este día como con una goma. ¡Para siempre! ¿Por qué me los quitaron, yo? Solo quería hacerles saber que no había ningún misterio para ellos en el fondo del estanque. Solo quería cuidarlos. Quería despertarlos y echarlos a volar para que se fueran con nosotros. Y me los quitaron, yo. Me los quitaron. Lo siento, Speed, y lo abrazo todo lo que puedo. Pero ya no me escucha. Se sacude mi abrazo como si se sacudiera una mosca. Y se va, caminando muy solo y muy callado, con esa mirada fija clavada en la palma de sus manos. Y yo no puedo hacer otra cosa que tirar mi tirachinas lo más lejos que puedo. Un amigo especial. Hace una semana que sucedió lo de los patitos. La voz de Spider se le ha quedado atrapada dentro, en alguna parte. Ya no lleva esa sonrisa resplandeciente. Tampoco lleva puesta su camiseta. Ni siquiera contarle o leerle historias de
árbol a la orilla del estanque le hace sonreír. Solo se queda allí, tan quieto y tan callado. Parece otro Spider. Los profesores han llamado a sus padres. Hemos hecho de todo para que el chico reaccione, pero nada. Si continúa así, tendrá que irse a otra escuela. A una escuela para chicos especiales. No sé qué se refiere con eso de chicos especiales. Pero Spider sí que es especial. Sobre todo es especial para mí. Así que voy a hacer lo que sea para que regrese otra vez. Y se ría con su gran sonrisa de maca. Y me cuente sus aventuras. Y me haga todas las preguntas que él quiera. Extraño a ese Spider. La isla del tesoro. Han pasado 3 días más, pero por más que hago, Spider no regresa. Quisiera tener 1.000.000 de patitos para regalárselo a todos. Oye, Speed, ¿recuerdas lo que te dije el otro día? Lo de irme a un lugar, a mi lugar secreto. ¿Sabes? Lo he pensado muy bien. Y si tú lo quieres, claro que puedes venir conmigo. ¿Te gustaría? Haremos cosas que nadie se ha atrevido a hacer. Grandes hazañas. Seremos un par de los héroes juntos. ¿Te gustaría? ¿Quieres venir? Pero no contesta. Está bien, Speed. No importa dónde te hayas ido. Si no regresas, seguiremos juntos de todas formas. Iré contigo a esa otra escuela y esperaré allí hasta que quieras regresar al mundo. ¡No! No quiero regresar al mundo y no me da la gana de ir a esa otra escuela. Como quieras, Speed. Tampoco iré a tu lugar secreto porque estará muy alto. No, señor. No te lo dije, he cambiado mi lugar secreto por una isla. Como la isla de aquel libro que nos prestó la señorita Greta. Como la isla del tesoro. Solo que si tú vienes conmigo, será nuestra propia isla. ¿Cómo iremos allí? ¿Cómo va a ser? En un barco. Te invitaré a mi casa. Te enseñaré mi colección de barcos y trazaremos el viaje a nuestra isla. Pero, ¿cómo se llamará nuestra isla? Se llamará como tú quieras. Lo pensaré. Está bien, Speed. Será el nombre más bonito que haya tenido una isla, Yo-Yo. Y cuando Speed dice Yo-Yo, sus ojos brillan como soles y su sonrisa vuelve a ser resplandeciente. La amenaza. Hoy hace un día estupendo. Spider y yo vamos camino a mi casa. ¿Sabes, Yo-Yo? Mamá y papá han dicho que te dijera gracias por invitarme a tu casa. Nadie me había invitado nunca a su casa, Yo-Yo. Bueno, yo tampoco había invitado nunca a nadie. Entonces seré tu primer invitado de honor, Yo-Yo. Invitado. De pronto, Yo-Yo se detiene. Como si se hubiera dado de frente con un muro. Mi estómago se ha cogido como una pasa. Diablos, Spider, ¿sabes? Quizá no... Quiero decir, quizá no esté nada bien que vengas a mi casa. ¿Qué pasa, Yo-Yo? Desde hace un tiempo las cosas no están muy fáciles, ¿sabes? A veces en casa es como si hubiera una amenaza. ¡Oh! ¿Un cíclope? No, no es un cíclope. Entonces, Yo-Yo, Es mi papá. pero un papá no puede ser una amenaza. Ni mucho menos un cíclope, Yo-Yo. Creo que a él no le gustan muchas cosas de mí, casi nada. Pero si tú eres el Yo-Yo más increíble y estupendo del planeta. El más listo de todos. ¿Cómo es que él no se da cuenta, Yo-Yo? Desde hace un tiempo todo le molesta. Sobre todo le molesta que yo esté por allí. ¡Vete de aquí! ¡Y no hagas ruido! Me dice todo el rato. Así que no le gustan las visitas. Pero yo no soy una visita. Yo soy tu amigo. Y si soy tu amigo, seguro que él también me encontrará
simpático. Puede que tengas razón. Además, no haremos ningún solo ruido, yo. Y si no, lo enfrentaremos como dos protemeos. Prometeos, Espí, prometeos. Lo burlaremos y lograremos llegar hasta tu cuarto. Sin ningún tropiezo y ni un solo ruido. Te prometo no hacer nada que te haga sentir miedo, yo. Que para eso somos un par de dos héroes juntos. El cíclope. Apenas entramos en casa, veo la sombra de papá. Un cíclope gigante sentado en su sillón de rayas verdes y amarillas. Un cíclope gigante frente a esa tele encendida que solo de... Un cíclope gigante con un solo ojo con el que puede verlo todo. Un cíclope gigante rodeado de todas esas botellas vacías. Un cíclope gigante que ronca como una locomotora. ¡Espí! No sería buena idea despertarlo. Como dos protemeos caminando de puntillas. Logramos burlar al cíclope. Y llegamos al cuarto de Jojo. El bucanero inglés. El cuarto de Jojo no tiene más que una cama, un armario, toda una pared llena de fotos en blanco y negro, con todos los barcos del mundo. Y, ¿sabes? Cuando papá no era un cíclope, le gustaban los barcos. Un día arrojó todas estas fotos por la ventana. Pero yo las rescaté. Y también rescaté lo mejor de todo. Cierra los ojos. Quédate ahí. Cierra los ojos. Quédate. Y Jojo coloca algo sobre mis manos. Ahora ábrelos. ¡Un barco! ¡Qué bonito barco, Jojo! Sí. El bucanero inglés de la isla del tesoro. El que va a llevarnos directos a nuestra propia isla. ¡Hasta el fin del mundo! ¡A toda vela, marinero! Un pequeño protemeo. Y navegamos. Y por un momento Jojo y yo nos olvidamos de todo lo malo. Del profesor Hueso. Del mar negro del pizarrón. Que si soy un niño sin porvenir. De los dos patitos. Y del cíclope gigante. ¡Allá vamos! Dos héroes protemeos luchando contra las tormentas de los pizarrones. Contra la amenaza de todos los gigantes y contra todas las bolitas de papel cuadriculado. ¡No huyan, bellanas criaturas! ¡Pero soplan fuertes vientos! ¡Vientos muy atormentados! ¡Las olas se agitan! ¡Se levantan a más de 20 metros sobre nuestras cabezas! ¡Cuidado, Spin, que una ola gigantísima nos embiste! ¡Se arroja sobre nosotros y... ¡Verás! Nuestro bucanero inglés ha quedado hecho pedacitos. Lo siento, Jojo. Pero Jojo no está viendo nuestro barco. ¿Qué es todo ese ruido? ¡Ven acá! El cíclope ¿Has despertado? y Jojo se queda más pálido que todas esas fotos en blanco y negro. Lo siento, Jojo. Quédate aquí, Spiller. No abras la puerta por nada del mundo. ¿Oíste? Y se va cerrando la puerta con seguro. Entonces lloro. No sé por qué, pero lloro. ¿Será que los héroes también pueden llorar, Jojo? Mi corazón suena como un tambor por dentro. Respiro muy hondo. Me asomo por la cerradura. Un mar de ruidos estalla en mi cabeza. Y ahí está Jojo, devorado por esa enorme sombra.
cayendo una y otra vez, como un pequeño Protemeo, sin escudo y sin espada. Nunca fue más fiera y desigual una batalla. Nubarrones. 10, 20, 30, cuenta decenas de patitos, 103, 103, 103. Pero Chou Chou no regresa. Vuelvo a mirar por la cerradura. El cíclope gigante regresa a su sillón de rayas verdes y amarillas. Otra vez ronca. Chou Chou se sacude de las sombras como de una pesadilla. ¡Viene! Por fin abre la puerta. Chou Chou, todo rojo, todo despeinado. Chou Chou que lleva tormentas en los ojos, pero no llora. Puedo repararlo, Chou Chou. El barco. Puedo repararlo como un rompecabezas. Olvídalo, Spiller. Soy muy bueno en armar rompecabezas, Chou Chou. Vamos. Te llevaré a tu casa. En el camino, descubro que a Chou Chou le han crecido 5 nubarrones morados en los brazos. Aún así, ninguno de los dos dice ni pío. Y es que a veces la tristeza es tan grande que no hay cómo decirla. Secretos. Esta mañana Chou Chou ha llegado tarde a clase. Ha llegado otra vez con ese suéter que le viene grande. Escúchame, Grandullón. Lo de nuestro viaje y nuestra isla del tesoro no se lo dirás a nadie. Y lo de ayer en casa, ese también será nuestro secreto, ¿viste? Pero eso no está nada bien, Chou Chou. Chou Chou calla. En sus ojos parece que estuviera librando una batalla. Ningún niño en el mundo tendría por qué tener miedo de su papá. Ni mucho menos tendría por qué tener nubarrones morados en los brazos. Ni tampoco tendría por qué llevar un suéter demasiado largo, aun cuando hace un sol despampanante. A veces los adultos hacen y dicen cosas que no están nada bien. Cosas más extrañas que todos los enredos que tengo en la cabeza, Chou. A veces no es tan fácil ser un niño. Podríamos contárselo a la señorita Greta. ¡Diablos, Spinner! Nunca entiendes nada de lo que te digo. Si alguien lo sabe, irán a casa. Preguntarán cosas y no quiero eso. No quiero perder a papá también, ¿oíste? Así que mantendré encerrada tu bocota. Chou me enseña sus puños apretados. Será una tumba, Chou. Esta vez no voy a meter la pata, Chou. No entrarán ni una sola mosca en mi bocota. ¿Lo prometes? Lo prometo. Mañana irán mejor las cosas. La carta. La carta. Esta mañana el profesor Hueso parece feliz y luminoso. Cuando está así, puede ser el más amable y divertido de todos los huesos. Nos ha dejado escribir una carta a uno de nuestros compañeros de clase. A quien ustedes consideren realmente su mejor amigo. Chou me escogió a mí y yo lo escogí a él. Al terminar, el profesor Hueso revisa cada carta. Y casi se muestra satisfecho. Hasta que llega la carta de Spiller. La abre y al instante su cara se encoge como si tuviera un limón muy agrio en la boca. Para mi amigo Macro de su amigo Fer. Para mi amigo Macro de su amigo Fer
vocifera el hueso. Y estallan las risas por los 4 rumbos del planeta. ¡Silencio todos! Y tú, al pizarrón. Y Spider, rojo como un tomate, camina hacia el pizarrón frotándose las manos como si quisiera arrancárselas a pedacitos. Los demás ríen más y más todavía. ¡Como foca, Jojo! Spider en el pizarrón se pone a dar vueltas sobre sí mismo, como si cada vez estuviera más y más perdido. ¡Silencio! Y todos se quedan quietos. A mí no me importa llamarme Macro, Craco o Jojo, siempre que Speed lo quiera. Así que ya está. Y todos callan. Pero los ojos del profesor Hueso no, porque ahora son 2 enormes peces globos sobre Jojo. Se acerca 1, 2, 3 pasos. Pero en ese momento, Spider enchina los ojos, arroja su sombra de árbol sobre el hueso y le arranca la carta como todo un Spider. Lo siento, profesor Hueso, pero esta carta es para Jojo y para nadie más. Yo también logro rescatar la carta que he escrito para Spider. El hueso ni siquiera se da cuenta de que se le ha caído entre los zapatos. ¡Lo logramos! Jojo está tan orgulloso. Pero el hueso es el profesor, después de todo. Y furioso como un Rottweiler, nos envía de derechito a la dirección. Y no se irán de ahí No se irán de aquí hasta que vengan sus hasta padres. que vengan sus padres. Mira, Jojo, ya no está tan orgulloso. Se ha quedado frío como un iceberg. La huida. Camino a la dirección. Jojo se pone cada vez más pálido. Escúchame, gran tullón. Esto no le va a gustar nada al cíclope. Su voz se rompe en pedacitos como nuestro bucanero. Puede que esta vez ni el mismísimo Spider-Man sea capaz de rescatarlo. ¡Y todo por tu culpa! Lo siento, Jojo. ¿Por qué querías escribir esa carta? Lo siento, Jojo. ¡Deja de decir lo siento, Lo Jojo! siento, Jojo, pero la carta es para ti. Para nadie más. Además, el hueso no supo leer lo más importante. Mira. Mira. Al desdoblarla, descubro que además de esas letras torcidas hay un dibujo. Ese de ahí eres tú. Y ese otro soy yo. Sujetándote de la mano para que no te caigas nunca, Jojo. Y abajo, con letras que solo él puede descifrar, ha puesto: Juntos hasta el fin del mundo. Firma Spider. Y los ojos de Jojo brillan con un brillo suave, como de llovizna. guardaré esta carta para siempre, Speed. Será la carta más bonita que haya recibido jamás. La guarda allí donde antes escondía sus tirachinas. Ahora pon atención. Tú irás a dirección y esperarás allí hasta que vengan tus padres, tal y como ha dicho el hueso. Pero ¿y tú, Jojo? Yo no. Yo no voy a esperar a que el cíclope venga por mí, eso no, ya no. ¿A dónde vas a ir tú, Jojo? A donde nadie pueda alcanzarme porque me habré ido. Para siempre. ¡Para siempre! Y los ojos de Jojo ya no son como de llovizna. Otra vez son oscuros como pozos. Nadie volverá a llamarme niño sin porvenir. Ni nadie, absolutamente nadie, volverá a aplastarme. Y tú no volverás a defenderme nunca más como si yo fuera un pajarito. Si tú quieres, no serás nunca más un pajarito. Pero llévame contigo. ¡Que no quiero que vengas! Si no vas a dirección, como te he dicho, acabaré contigo, Speed. Aprieta su puño, pero esta vez muy cerca de mi nariz. Quiero ir contigo, Jojo. Pero ya no me escucha. Se ha ido a toda prisa, como si huyera de la escuela. Del cíclope. Y de mí. Perdido en el fin del mundo. Cuando el director y los demás me encuentran, estoy en medio del patio palmeando mis manos sobre mi cabeza. Estoy perdido. Perdido en el fin del mundo. Y si Jojo, ¿a dónde se ha ido? ¿A dónde se ha ido? ¿A dónde? Me preguntan todos una y otra vez. A donde yo ni nadie, absolutamente nadie puede alcanzarle, porque Jojo ya se habrá ido. Eso es lo que digo y nada más, porque
no soy ningún soplo. No, señor. Así que ellos siguen preguntándole y tiemblo, todo dentro de mí se pone negro como el pizarrón. Entonces vienen mamá y papá. Y me abrazan. Y me dicen que todo estará bien. Y que lo van a encontrar. Y lo buscan por todas partes. Lo busca el director, la señorita Greta, los demás maestros, hasta la misma pandilla, el profesor Hueso. También el Cíclope, que ahora ya no es un Cíclope, sino un papá muy pálido que busca por todos los rincones a su hijo. Pero no, nada de yo-yo. Así, hasta que alguien dice que cree que lo ha visto correr por la gran avenida. ¡Vamos!, dicen todos, y se lanzan a buscarlo fuera de la escuela. ¿Todos? Menos yo. Y es que yo había olvidado darme algo. El lugar secreto. ¡Yao, yao! ¡Te oigo, yao, yao! ¿Me oyes? ¡Uy! ¡Guau! 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 ¿Estás ahí? Todos siguen buscándote porque yo no he dicho ni un solo pío, yo. Mira, no he dado ni una sola mosca, ni bocota, yo. ¿Qué diablos haces aquí? Te has olvidado de darme la carta que escribiste para mí y para nadie más, yo. No voy a darte nada. Yo también quiero tener una bonita carta, yo. ¡Déjame solo! Si no te apetece bajar, puedes arrojármela desde arriba. O ¡Lárgate! mejor puedes leérmela. ¡Diablos, Spider! ¿Y me dejarás ir entonces? Sí, yo. Luego podrás irte si tú quieres. El Polo Norte, 22 de junio. Amigo Spider, ya sé que hay muchas cosas que no entiendes de mí, y por eso quiero escribirte todo esto. Cuando veo la foto de cuando era muy pequeño, siempre estoy con un montón de sonrisas. En cambio ahora, no sé muy bien por qué, pero cada vez es más difícil tener esa sonrisa. Quizá es porque ahora toda mi familia solo somos papá y yo. Mamá se ha ido. Por eso se va todas las noches al Polo Norte para olvidar y para beber como un náufrago con otros papás que también naufragan como él. Cada vez que va al Polo Norte, papá se pierde, porque es incapaz de encontrar el camino de regreso. Y como no quiero que él también se vaya, entonces voy a rescatarlo. Vaya dúo. Mi papá que naufraga todas las noches en el Polo Norte y yo, que solo soy un niño sin porvenir. Quizá mamá tuvo una buena razón para irse. Quizá por eso papá se transforma en una amenaza que llora y se arroja y se desploma y luego rompe y arroja todo lo que tiene cerca. Y por eso al día siguiente tengo que llevar ese suéter demasiado grande a la escuela. Hace días arrojó mi libro de matemáticas por la ventana y todo se hizo pedacitos. Por eso no hago los deberes y el profesor Hueso se enoja y dice todas esas cosas. A veces, al despertarme, se me olvida que mamá ya no está y que ahora tengo que hacerme cargo de mí y de papá también. Es por eso que a veces quiero acabar con todo a mi alrededor. Es por eso que no quiero hablar con nadie, ni siquiera contigo.
Bueno, supongo que ahora me conocerás un poco más y ya no me harás tantas preguntas. Juntos hasta el fin del mundo. Firma Jojo. Dos niños que no encajan en el mundo. ¡Qué bonita carta, Jojo! Es la mejor carta que haya recibido, Spider. No soy ningún Jojo ni tú eres un Spider. Tú te llamas Fred y yo me llamo Marco, ¿viste? Ahora vete. Pero estaremos juntos, Jojo. Tú lo firmaste en la carta. Estoy cansado de ti, de todas tus Mi tonterías. papá dice que una firma es algo muy serio, Jojo. Además, somos un par de dos héroes juntos. Que no somos superhéroes. Que solo somos un par de viejos que no encajan en el mundo. Adiós, Speed. Este es el fin de nuestras ¡Pero aventuras. espera! Oye, ¿qué haces? ¡Puedo alcanzarte, Jojo! ¡No puedes! Ni siquiera traes tu super camiseta. Pero soy tu amigo y eso es más que suficiente. ¡No lo hagas tú, no! Viviremos juntos en nuestra ¡No isla. subas! Y también habrá un gran árbol. ¡Baja! Y un estanque. ¡Quédate ahí! Y muchos patitos. ¡No subas más! Yo seré el mejor cuidador de patitos de todos los alrededores, Jojo. Y Spider sube más y más hasta que todo el árbol cruje. Como si se dejara. Hasta que la rama de Speed se vence y... ¡Me caigo! ¡Como en las películas! Así que lanzo mi red araña todopoderosa. ¡Sostente ahí! ¡Qué lejos te está ahí abajo, Jojo! ¡No mires abajo! ¡Que ya voy a por ti! Y por fin alcanza mi mano. ¡Como en su dibujo! ¿O fui yo quien alcanzó la suya? ¿Qué importa, Speed? ¡Lo habíamos logrado! ¡Ah! ¿Qué pasa? Ya sé cómo se llamará nuestra isla. Se llamará Isla El Porvenir. Y allí nadie volverá a decir que eres un niño sin porvenir. Ni volveré a tener nubarrones morados en los brazos. ¡Ay! ¡Epílogo! ¡Hasta el fin del mundo! Cuando regresamos, la señorita Greta nos dio un gran abrazo y nos dijo: todo irá mejor ahora, lo prometo. Y aunque la señorita Greta siempre cumplía sus promesas, esa vez no fue así del todo. Y es que por un tiempo el profesor Hueso siguió siendo eso, un hueso. Mamá no volvió a casa, aunque a veces venía a visitarnos. Y papá volvía a ser mi papá, pero de vez en cuando se convertía en cíclope otra vez. Así que también, de vez en cuando, yo seguía encontrando patitos dormidos en el estanque. Aún así crecimos. Bueno, Jojo también creció, pero solo un poquito. Y fuimos héroes. Y sobrevivimos. Ha caído la tarde. Mañana me contarás la historia de nuevo. Cuantas veces quieras. Pero por lo pronto es hora de regresar. Hora de volver a casa. Y es que Speed tendría razón en algo. Estaríamos siempre juntos. ¡Hasta el fin del mundo, Jojo!